Reveladas, 3 historias escalofriantes de terror suburbano que exponen lo siniestro y oculto. La noche caía sobre el barrio y Valeria, con su uniforme manchado de salsa y cansancio, sentía como el frío se metía por sus huesos. Cada vez que salía del restaurante tras un turno interminable, miraba las sombras alargarse, como si la oscuridad misma la estuviera acechando. Caminaba rápido con el corazón desbocado, al ritmo de pasos que, aunque lo intentara, no podía ignorar. Esa noche la ansiedad se sentía como un peso en su pecho. Es solo mi imaginación, se repetía, pero la sensación de ser observada no se desvanecía. Al llegar a la parada del autobús, se encontró con el mismo hombre de días anteriores. Vestía una chaqueta oscura y su rostro, oculto en la penumbra, le hizo recordar las noticias de los desaparecidos que se arrastraban por su barrio como un eco aterrador. ¿No ves que aquí la gente se vuelve invisible?, había dicho su vecina Rosa esa mañana. Valeria quería creer que todo era un rumor, pero el miedo crecía en cada esquina. Mientras el autobús avanzaba, se sintió atrapada entre el lazo de la rutina familiar y el pavor de lo desconocido. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El aire denso de la noche se asemejaba a un olor a muerte. Al llegar a casa, la luz del pasillo parpadeaba como si también temiera lo que acechaba en la oscuridad. Su hermano, en su habitual estado de confusión, la miró con ojos perdidos, más apagados que nunca. Valeria, hay voces en el armario, murmulló, asustando a Valeria hasta el fondo de su ser. Esa noche lo que solía ser una sensación de seguridad se desvanecía en un abismo de incertidumbre. Días después, el ambiente en el barrio se tornó más tenso. Las miradas se volvían desconfianzas, susurros alegaban sobre un chamuco que rondaba por ahí. Valeria decidió investigar, y su horror creció al enterarse de que el extraño que la seguía, un rostro que había visto en las reuniones comunitarias, estaba involucrado en las misteriosas desapariciones. Sentía que el peligro se cernía sobre ella, quieto como una serpiente lista para atacar. Una noche, al volver del trabajo, decidió enfrentarlo. La atmósfera se sentía pegajosa, cargada de promesas rotas. Al acercarse a su casa, un grito desgarrador perforó la tranquilidad del vecindario. No, exclamó, sintiendo que la tierra se movía bajo sus pies. La visión de su hermano, parado en el pasillo oscuro con una mirada distante, la hizo tambalear. Algo había cambiado en él, como si la propia oscuridad lo hubiera reclamado. Con el corazón latiendo ferozmente, Valeria comprendió que en su búsqueda de respuestas, había desvelado una trama más siniestra que la que jamás imaginó que haría ahora. La verdad la acechaba, y la noche apenas comenzaba. El eco de su grito reverberaba en su mente, mezclándose con el lamento de su hermano. Valeria sintió como la sangre le golpeaba en las sienes mientras su corazón retumbaba con cada respiración entrecortada. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, temiendo lo que pudiera venir. Su hermano dio un paso hacia ella, su figura mal iluminada por una luz titilante que se negaba a dejarse llevar por la oscuridad. Sus ojos, habitados por una marea de confusión y terror, reflejaban algo más que desorientación, había un vacío inquietante. Valeria, hay algo en el armario. Me habla. Me llama. Las palabras escaparon de sus labios como un susurro, pero el tono era claro, un mensaje de advertencia, un grito ahogado por el pánico. Con la frente arrugada por la preocupación, Valeria miró hacia el armario en el rincón del pasillo. Parecía más oscuro que nunca, como si desde su interior se estuviera alimentando de sombras. Sin poder contenerse, avanzó cada paso retumbando en su caída interminable hacia el miedo. No, murmuró mientras su mano buscaba el picaporte, el armario estaba cerrando un secreto aterrador. ¿Qué había ahí? No quería saberlo, pero la curiosidad la empujaba, como un imán tirando de su voluntad. Valeria, repitió su hermano, a la sombra de la locura, no lo abran. No lo abras. Con un súbito impulso, abrió la puerta. El chirrido resonó como un grito mudo en la noche. Dentro, la oscuridad se arremolinaba, voraz, como si una bestia estuviera acechando desde las profundidades.
Entre los abrigos y zapatos apilados, un brillo intermitente captó su atención. Una caja estaba allí, vieja y polvorienta, casi olvidada por el tiempo, pero aún con fuerzas para evocar miedo. ¿Qué hay dentro de esa caja?, preguntó casi sin darse cuenta, como si su mente estuviera atrapada en una pesadilla. No la toques, gritó su hermano, su rostro distorsionado por la desesperación. Era una advertencia, pero Valeria, sintiendo que el tiempo se desvanecía, sintió su mano avanzar sin que pudiera controlarla. Al abrir la tapa, un aire helado salió y la llenó a ella y a su hermano de un escalofrío de terror. Dentro de la caja había fotos, muchas de personas que Valeria reconocía. Algunas eran caras que habían desaparecido, otras miembros de la comunidad. Instintivamente retrocedió, el horror apoderándose de ella. ¿Acaso las imágenes estaban dispuestas como un macabro trofeo del hombre que la seguía? Mientras más miraba, más comprendía, había algo que las unía a todos, un oscuro hilo que las unía, un destino compartido que atrapó a cada uno de ellos. Su mente corría a 1000 por hora mientras pensaba en las advertencias de Rosa sobre lo que acechaba en el barrio. ¿Acaso el chamuco era real? Justo entonces, el silencio de la casa se rompió. Un ruido se elevó desde las tinieblas del armario, un susurro apenas perceptible que resonaba en su mente, lleno de promesas ocultas y desesperación. Valeria, ven y ven. La voz parecía sacudirlo todo. Ella ya no sabía si provenía del interior de la caja o de su hermano. Desesperada, cerró la tapa y se tornó hacia él. Pero su hermano había desaparecido. En su lugar, había un viento gélido que parecía arrastrar consigo sus últimas esperanzas. Miró a su alrededor, buscando una pista, un indicio de su paradero. Miguel, gritó. El eco se repitió como un lamento por el vacío, la luz del pasillo parpadeó nuevamente y en el destello pudo ver una sombra al final, una figura que se movía. Su corazón se detuvo al reconocer la silueta, era el hombre de la chaqueta oscura. Agazapada en la oscuridad, Valeria sintió un nudo en el estómago. Con un grito ahogado, retrocedió, pero allí estaba esa voz, llamándola de nuevo, desde el profundo rincón del armario. ¿Qué es lo que realmente está pasando?, se preguntó, mientras la figura avanzaba cada vez más cerca, el miedo la paralizaba. La búsqueda de respuestas la había llevado al borde del abismo, y ahora debía decidir. Huir o enfrentar lo que acechaba en la penumbra, la noche no iba a terminar sin revelar su verdad, y ella estaba a punto de descubrirlo. Pero cuando la sombra se movió en dirección hacia ella, Valeria sintió el aliento helado del inevitable terror. ¿Podría enfrentarlo, o sería él quien iría tras ella? El tiempo corría, y la oscuridad esperaba. La figura del hombre en la chaqueta oscura se acercaba lentamente, como si disfrutara del terror que provocaba en Valeria. Su rostro era una sombra, apenas un contorno entre las penumbras del pasillo. El peso del silencio se sentía casi tangible, como si las paredes de la casa contuvieran la respiración, esperando el desenlace inevitable. Valeria respiró hondo, tratando de calmar un corazón que latía desbocado. Miguel, susurró, creyendo que quizás su hermano todavía estaba cerca, que podría ayudarla. Pero el eco de su voz se desvaneció atrapándose en la negrura, dejando a la chica sola con el peligro. El hombre había detenido su avance, sus ojos, dos huecos vacíos que parecían devorar la luz, la miraban fijamente. La risa ahogada de su hermano resonó en su mente como un recordatorio de que la locura acechaba también allí. ¿Te gusta lo que ves, Valeria?, sugiere la voz, increíblemente profunda y cargada de ominosidad. No parecía provenir de su boca, era un susurro que sonaba como ecos de muchas otras voces, pero solo llamaba a ella. La invitaba a dar un paso más cerca, a acercarse a un abismo cuyo fondo no podía ver, pero que sentía amenazadoramente. De repente, un nuevo ruido rompió el tenso silencio. Era el armario, llenándose de crujidos, de murmullos. Valeria se giró hacia él, atrayendo su atención del hombre que la acechaba. De su interior, la voz que la llamaba se hizo más fuerte. Ben ahora estaba segura de que provenía de la caja. Aquella voz oscura, llena de promesas, parecía ofrecerle respuestas, aunque tal vez a costa de algo mucho más terrible. No. No estoy lista para esto, pensó mientras sus pasos vacilaban entre avanzar hacia el armario o correr hacia la salida. En un instante de pánico se olvidó de todo y corrió. La sombra del hombre no se movió, simplemente desapareció como el humo en su propia estela. Fue la oportunidad que necesitaba, pero la puerta de la casa estaba cerrada,
y los grilletes del miedo la atrapaban. Mientras se acercaba a la puerta, un estremecimiento la recorrió. «Miguel, ¿dónde estás?», gritó con la voz temblorosa, incapaz de soportar el silencio sepulcral que llenaba la casa. Fue entonces que algo se movió en el rincón oscuro donde se encontraba el sofá. Cada sombra parecía cobrar vida, danzando inquietante, y en medio del temor, una figura pírrica emergió. Era su hermano. «Miguel», Valeria exclamó, pero su voz se cortó cuando vio su rostro. No era el Miguel que conocía. Sus ojos vacíos y apagados la miraban con una mezcla de tristeza y terror, como si él mismo estuviera atrapado en una pesadilla. «Valeria, no te acerques», dijo con un susurro quebrado, «él viene por ti». Su voz se extinguió en un sollozo, mientras comenzaba a desaparecer entre las sombras. «Miguel», gritó Valeria, pero ya no había esperanza. El armario la estaba llamando nuevamente, ahora más fuerte, como si hubiera encontrado nuevo poder. La figura del hombre reapareció en la entrada de la oscura habitación, sus ojos brillaban como llamas en un ritual macabro. «Tú eres la elegida», dijo acercándose lentamente. El terror la inundó, superando cualquier rastro de lógica o razón. Valeria, aunque paralizada por el miedo, sintió un impulso irrefrenable, un deseo de descubrir qué escondía aquella caja. Su mano, temblando, se movió lentamente hacia el picaporte del armario, sin poder resistir el llamado que la desesperación había despertado. Desesperada, se volvió a mirar a su hermano, mientras la figura del hombre se acercaba, y en ese instante comprendió que no había vuelta atrás. La oscuridad se hinchó en el aire, convirtiendo su entorno en un mar de sombras. «Esto es solo el principio», parecía murmurar la oscuridad, y cuando su mano tocó el picaporte, un grito resonó desde su interior. No podía saber si era el de Miguel o el eco de aquellos que habían desaparecido antes. La luz comenzó a desvanecerse, y se sintió succionada hacia la penumbra mientras el destino reclamaba su parte, atrapada entre el susurro de la oscuridad y el grito de su hermano. Valeria se dio cuenta de que lo que había dentro del armario podía ser aún más aterrador que lo que ya conocía. ¿Lograría escapar, o sería ella quien se uniría a las sombras para siempre? La respuesta a su destino estaba a un solo paso de distancia. La puerta del armario se abrió con un chirrido desgarrador, y Valeria sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. Una bruma fría y oscura se derramó del interior, enrollándose alrededor de sus piernas como serpientes inquietas. Desde adentro la voz seguía llamándola, pero ahora era más clara, más insistente. «Ven, ven a mí». Cada palabra resonaba como un eco en su mente, llevándola a un lugar donde la lógica y el sentido se desvanecían. Valeria hizo una pausa, sus pies anclados al suelo, luchando contra la fuerza gravitacional del armario. Fue un momento fugaz de incertidumbre, pero en cuanto la figura del hombre se deslizó más cerca, el pánico se apoderó de ella. No había tiempo. Su mano, obedeciendo a una urgencia inexplicable, se deslizó por el borde del picaporte y tiró de él. Un torbellino de oscuridad estalló, sacudiendo su mundo. Todo alrededor de ella se volvió un torbellino de sombras. El frío se apoderó de su cuerpo, adentrándose dentro de sus huesos. Su mente gritaba, suplicando por escapar, pero el magnetismo de la caja era abrumador. Valeria sintió que la repelente voz la envolvía, la invitaba a un abrazo helado y oscuro. Un grito ensordecedor resonó, y ella no supo si era el suyo o un coro de almas atrapadas. Entonces, en un parpadeo, la penumbra la tragó enteramente, cayó en un abismo que no parecía tener fin. Cuando finalmente su cuerpo tocó un suelo frío y húmedo, un escalofrío le recorrió la espalda. La oscuridad no era total, había reflejos tenues que danzaban entre las sombras y formas indistintas emergían lentamente a su alrededor. El sonido del susurro se transformó en un murmullo constante como un canto bajo, eufórico y lleno de terror. Miguel logró pronunciar, sintiendo una punzada de desesperación atravesar su pecho. La penumbra pareció detenerse un instante, como si el aire mismo contuviera la respiración, ansioso. De pronto, una figura apareció frente a ella. Era un hombre, pero no el que había visto antes. Este hombre tenía una apariencia desoladora, su rostro cubierto de marcas y arrugas que parecían contar historias de dolor y sufrimiento. «Te hemos estado esperando», dijo con una voz rasposa, como si hablar fuera un esfuerzo monumental. «¿Esperándome? ¿Quiénes son ustedes?» Valeria retrocedió, pero el terror no la abandonaba. Las sombras comenzaron a girar alrededor de ella, creando una prisión formada por la oscuridad misma. La figura se acercó con un aire de superioridad,
cada paso resonando como un eco lejano, su mirada fija en Valeria de una forma inquietante. No puedes huir, continuó el hombre. Este lugar es parte de ti ahora. Valeria sintió sus piernas temblar. Había una verdad ominosa en sus palabras que la llenaba de inquietud. Todo lo que había conocido la había llevado aquí, y todo lo que había temido ahora acechaba en cada rincón. Miguel, ¿dónde está mi hermano?, preguntó con desespero, cada palabra un jadeo entre sus labios. Pero el hombre solo sonrió, una mueca macabra que reveló dientes amarillentos. Él forma parte de esto, todos los que aquí han estado. Te espera en la puerta del olvido. Valeria se debatía entre ver y no ver, hasta que en un giro escalofriante, se dio cuenta de que sus propios recuerdos comenzaban a desvanecerse. Imágenes de su infancia, risas y las muecas de su hermano se esfumaban, tragadas por la oscuridad. Su historia, su esencia, era una ficha más en el tablero de un juego que no entendía. Necesito salir de aquí, murmuró angustiada, mientras el murmullo del lugar crecía a su alrededor, como una multitud exigiendo su atención. Entonces deberás elegir, dijo la figura, gesticulando hacia un rincón sombrío donde las sombras se aglomeraban. O te quedas aquí para siempre, o entregas lo que más amas. Valeria miró a su alrededor, comprendiendo que el tiempo se acababa. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar? Un sudor frío le recorrió la frente mientras la voz en su mente se tornaba más insistente. Antonio estaba aquí, un eco del pasado que le prometía libertad, pero a un precio oscuro. Cerró los ojos sintiéndose perdida entre el dolor y la necesidad de escapar. La amenaza del hombre resonaba: haz tu elección antes de que la oscuridad te consuma, y en ese despeñadero de decisiones, comprendió que lo que se encontraba en juego era más que su vida. La misma naturaleza del bien y el mal pendía de un hilo, y su corazón sabe lo que debe hacer. Podría vivir con la culpa de lo que significaría esa elección. La oscuridad se acercó y el momento llegó. Valeria tenía que decidir qué precio estaba dispuesta a pagar por su libertad. El sudor gélido resbaló por la frente de Valeria mientras buscaba respuestas entre la negrura impenetrable. La figura permanecía inmóvil, sus ojos ardientes la observaban con un interés casi palpable. Había algo familiar en su semblante, algo que la inquietaba aún más. ¿Qué quieres de mí?, balbuceó con la voz temblando. Resolvió que se aferraría a ese fragmento de coraje que le quedaba. El ser pareció disfrutar su angustia. Lo que no comprendes, Valeria, es que tu pasado y tu futuro están entrelazados aquí. Tienes el poder de decidir. Solo debes ser sincera con tus deseos. Yo no deseo nada de esto, gritó su voz resonando en la penumbra, desvaneciéndose rápidamente en el murmullo ensordecedor que empezaba a rodearla. Pero claro que lo deseas. A veces todos deseamos los secretos y misterios que están más allá de nuestro alcance, respondió el hombre acercándose un poco más, su aliento helado chocando contra el cálido aire de su desesperación. Valeria dio un paso atrás, descubriendo que ya no sentía el frío suelo húmedo bajo sus pies, sino algo sólido como madera antigua. Los ecos de su infancia comenzaron a retumbar en su mente, las risas de Miguel, su voz llamando a su lado. Ella cerró los ojos intentando aferrarse a esos momentos de felicidad antes de que todo cayera en la oscuridad. Tenía que mantenerse firme. No podía permitir que el terror la consumiera. De repente el hombre se detuvo y un brillo en su mirada reveló un vestigio de compasión. El armario, Valeria, no solo es un portal, es una prueba. Tus recuerdos pueden liberarte si encuentras la fuerza para confrontarlos. ¿Confrontarlos? ¿Cómo se supone que haga eso?, preguntó, sintiendo un nudo de desesperación formarse en su estómago. Regresa a tus recuerdos. Enfréntalos. Pero el precio que mencioné sigue en pie. Así es como funciona. Cada paso que des hacia la luz, uno de ellos se desvanecerá, dictó con firmeza. Ella sintió que le cortaban la respiración. Cuando pensó en su hermano, el miedo y la culpa se entrelazaron en su pecho como serpientes venenosas. ¿Podía arriesgarse a perder una parte de su pasado, para salvarse a sí misma? ¿Y si eso significaba perder a Miguel para siempre? Tu elección se aproxima, insistió la figura, ya casi invisible en la oscuridad. El tiempo es un concepto relativo, aquí lo anterior y lo que podría ser están a punto de entrelazarse. Decide. Las sombras comenzaron a retorcerse y agolparse en un rincón, murmullos de voces perdidas surgieron como un coro de lamentos. Valeria sabía que no podía huir. Tenía que actuar.
Su mente giraba entre opciones desesperadas. Todo se sentía tan real y al mismo tiempo tan ajeno. Con un grito ahogado, se lanzó hacia las sombras. Sus recuerdos comenzaron a formarse, imágenes de las risas de su infancia, momentos que había querido olvidar. Ella sabía lo que tenía que hacer. Necesitaba encontrar a Miguel en esos recuerdos, confrontar el dolor que había estado evadiendo. Las sombras la abrazaron con fuerza, llevándola hacia un túnel de luz y oscuridad. Recuerdos, ven a mí, murmuró, sintiendo como la calidez comenzaba a luchar contra el hielo que acechaba. Cada paso la acercaba a su hermano, pero también acercaba la posibilidad de perderse a sí misma en el camino. Un grito resonó, un grito que estaba tan cerca de su propio ser. Valeria, la voz de Miguel atravesó la oscuridad de manera impactante, envolviendo su corazón en una combinación de esperanza y terror. Estoy aquí, regresó, pero la confusión la abrumaba mientras la penumbra la consumía. ¿Podría realmente salvarlo, o serían ambos aclamados como parte del olvido? Mientras la bruma la tragaba más profundamente, Valeria se dio cuenta de que cada decisión que tomara ahora podría ser la última que definiera no solo su futuro, sino el de su amado hermano, y entonces, entre las sombras, su corazón se detuvo. Un eco de risa resonó a sus espaldas, familiar y sarcástico: no podrás salvarlo a menos que te sacrifiques. El eco se desvaneció, pero quedó la pregunta aplastante en su mente. Estaba dispuesta a perderlo todo por intentar salvarlo una vez más. El tiempo se volvió difuso, y el terror la atrapó. La oscuridad comenzaba a cerrarse nuevamente, amenazando con crear una vez más una prisión del alma. Valeria cerró los ojos, dispuesta a enfrentar lo que debía. Pero en su mente resonó una pregunta: ¿y si la respuesta estaba en lo que estaba a punto de perder? Una verdad escalofriante comenzó a formarse en su interior, mientras comprendía que la oscuridad podría no ser el final, sino un nuevo comienzo o una condena eterna. La decisión estaba cerca, el sacrificio inminente. ¿Realmente podría encontrar a Miguel, o se perdería en el olvido junto a él? Valeria sintió que su corazón latía con fuerza, el pulso resonando en sus oídos como un tambor de guerra. Cada eco de las risas infantiles se volvía un cuchillo en su pecho, recordándole lo que había perdido. Mientras avanzaba, la penumbra giró a su alrededor, las sombras danzando como entidades vivas, hambrientas de su desesperación. Sus pasos la llevaron a un recuerdo vívido. Se encontraba en el viejo parque donde solía jugar con Miguel. Los columpios chirriaban suavemente, un sonido que evocaba risas, pero ahora sonaban como lamentos lejanos. Valeria se acercó a un columpio donde una figura encapuchada estaba sentada, meciéndose lentamente. ¿Qué es esto?, murmuró, sintiendo el pelo erizarse en su nuca. La figura no le respondió, seguía adelante y atrás, como si estuviera atrapada en un ciclo eterno. La oscuridad la envolvía, haciéndola sentir pequeña. ¿Eres tú, Miguel? De repente la figura se detuvo y se giró con lentitud, levantando la capucha. Valeria contuvo la respiración al ver el rostro de su hermano, pero estaba distorsionado por un terror indescriptible. Sus ojos reflejaban una desesperación que la atravesó como hielo. Miguel, gritó extendiendo la mano. ¿Qué te ha pasado? Valeria, su voz era un susurro entre susurros, y el eco resonaba como un canto de sirena. No deberías estar aquí, debo salvarte, exclamó ella, su determinación arrebatándole el miedo. Dime cómo. Él bajó la mirada, y una sombra oscura se deslizó detrás de él, tomando forma. Un pensamiento aterrador cruzó por la mente de Valeria: que si esta figura era el verdadero Miguel, y lo que había perdido era solo una ilusión. Las sombras comenzaron a agolparse, moviéndose con violencia. Valeria, debes irte, insistió él con un tono cargado de tristeza. El columpio crujió y en un instante aquello que había sido su hermano se convirtió en un retazo de oscuridad, una grieta que comenzó a abrirse en la tierra de aquel parque. No puedo irme sin ti, rogó, el cuerpo temblándole de terror. Un destello de luz surgió entre las sombras, pero la figura de Miguel se desvanecía, y con cada titubeo, Valeria sentía su propia esencia erosionarse. Sacrificio, resonó la voz oscura de nuevo, un eco que devoraba sus pensamientos. El sacrificio es lo único que puede salvarlo. Las sombras se arremolinaron alrededor de sus pies, como tentáculos tratando de tirar de ella hacia la nada. La imagen de su hermano, agonizando en las garras de esa oscuridad, la obligó a actuar. ¿Qué debo perder?, gritó, sintiendo que su propia luz estaba parpadeando. Todo, respondió la figura sombría,
revelándose como un rostro conocido. Era ella misma, pero distorsionada por la culpa y el miedo. Debes dejar ir todas esas piezas rotas que te definen. Aquellas que te aterrorizan. Valeria sintió un ardor en su pecho. Las memorias de risas, de juegos en el parque, de abrazos entre lágrimas la inundaron. ¿Podía dejar atrás todo lo que había amado para salvar a Miguel? El pensamiento era devastador. No puedo hacer eso, gritó mientras las sombras continuaban tratando de cubrirla. Pero cada vez que intentaba aferrarse a esos recuerdos, se sentía desvanecerse más. Mientras la oscuridad continuaba su avance, sintió un último susurro de esperanza. Recuerda, dijo la figura. El sacrificio es la clave. Si estás dispuesta a dejarlo todo, tú serás la luz que lo salve, pero también la oscuridad que podría devorarte. Valeria claudicó en la balanza de desesperación y determinación. Debía escoger, una vida sin recuerdos o perderse definitivamente en la oscuridad junto a Miguel. La decisión se acercaba y con cada latido, la sombra de su sacrificio se cernía sobre ella. Con un alarido desesperado, cerró los ojos, el temor y la identificación se entrelazaban en su corazón. ¿Dónde comenzaría su aventura? ¿Y qué encontraría al otro lado de su sacrificio? Un rugido sordo resonó a su alrededor, y la oscuridad se apoderó de todo. ¿Había hecho la elección correcta o se perdería para siempre en el frío abismo de sus recuerdos? La luz parecía desvanecerse, pero una voz comenzó a surgir entre el caos de la sombra. El futuro no está escrito hasta que lo decidas tú. La pregunta quedó flotando en el aire sombrío. ¿Qué tomaría Valeria para reencontrarse con su hermano, y qué podría arruinar todo para siempre? La oscuridad la envolvió como un abrazo helado, y un abismo profundo pareció abrirse a su alrededor. Valeria sintió que caía, el aire se le escapaba, y todo lo que había conocido se desvanecía en un torbellino de sombras y ecos lejanos. Un grito se le escapó de los labios, un eco ahogado que se unió al rugido sordo que había percibido antes. Era como si el parque entero con sus recuerdos y risas hubiera desaparecido. Cuando el crujir del silencio finalmente cesó, Valeria se encontró en un paisaje desolado. Una bruma gris como el cenicero la rodeaba, y el suelo estaba cubierto de hojas muertas que crujían bajo su peso. Su corazón seguía latiendo con fuerza, resonando en su pecho, pero ya no era el ritmo de la esperanza. Ahora era un tambor que marcaba un compás de terror. Miguel, llamó, su voz se perdió en la niebla. No había respuesta. A su alrededor, el aire parecía espeso, como si estuviera siendo absorbido por alguna fuerza oscura que latía en la distancia. Sentía el temor ahogándole el aliento. ¿Dónde estaba su hermano? ¿Y qué era ese lugar? Las sombras comenzaron a formarse nuevamente, materializándose en figuras vagamente familiares. Valeria retrocedió. Eran rostros que había conocido pero deformados, sus ojos vacíos de vida, su piel extendida como si estuvieran atrapados en un estado de agonía perpetua. Ella había perdido algo en el sacrificio que había hecho, el costo era más alto de lo imaginado. Valeria susurró una de las figuras. Fue un murmullo casi inquisitivo, y aunque la voz sonaba como la de Miguel, había algo distorsionado, una nota de desesperación que le congeló el alma. No. Déjenme en paz, gritó desesperada, pero la niebla se cerraba sobre ella, y los rostros avanzaban, sus manos extendidas hacia ella, buscando su luz. Valeria sintió un terror incontrolable. ¿Era esto lo que había elegido? Un mundo de sombras y desolación, donde su propia luz se convertía en una trampa para atraer a aquellos a quienes amaba. De repente un brillo tenue iluminó un rincón entre la neblina. Era una puerta antigua con un marco desgastado por el tiempo. Instintivamente se sintió atraída hacia ella, como si esa luz le prometiera una salida. Pero cuando llegó a la entrada se detuvo. ¿Qué debe cruzar esta puerta?, preguntó en voz baja. Todo lo que llevas dentro, respondió una voz suave, casi amable, de un lado de la puerta. Tus miedos, tus pasiones, tus recuerdos, incluso tus sombras, todo debe ser entregado para atravesarla. Valeria sintió que la calidez de la luz casi la envolvía, pero la idea de dejar atrás todo lo que había sentido, sus risas y lágrimas compartidas, la horrorizaba. No puedo. No quiero perderlos. Al otro lado de esta puerta, puedes salvar a tu hermano o perderte en la niebla por siempre, la voz insistía, con un tono urgentemente tentador. Tu sacrificio puede ser tu salvación.
Miguel gritó y la luz titiló como si respondiera a su fervor. Pero Valeria sabía que el tiempo se estaba agotando. Las sombras la rodeaban cada vez más, susurros y lamentos sobre su destino llenaban el aire, convirtiéndolo en un torbellino de desesperación. La ansiedad subió como una ola, y Valeria sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La decisión debía tomarse ahora: abrir la puerta y lidiar con lo desconocido, o sucumbir a las sombras y perder todo lo que amaba, incluido a Miguel. Con un aliento en lo profundo de su ser, se acercó a la puerta, la mano extendida. Pero antes de que pudiera tocarla, un grito desgarrador resonó en la penumbra. «Valeria, no te vayas». Era Miguel. La voz sonaba más cercana, pero también más desesperada, como si estuviera al borde de algo terrible. La incertidumbre la invadió. ¿Podría realmente atravesar esa puerta y recuperarlo? O tal vez, la verdadera amenaza no era la sombra, sino la pérdida misma de lo que quedaba de su hermano en esta peligrosa línea entre el amor y el sacrificio. Mientras la puerta parecía abrirse lentamente, Valeria enfrentaba su mayor miedo. ¿Quién saldría realmente al otro lado? Valeria sintió el pulso del mundo desvaneciéndose a su alrededor. La entrada a la puerta se abrió aún más, dejando escapar un rayo de luz que chisporroteaba en la niebla gris. Era como si la luz no solo invitara a cruzar, sino que también intentara arrastrarla, como un remolino que amenazaba con succionar todo a su paso. La voz de Miguel resonaba en su mente, cada palabra impregnada de angustia. «Valeria». El eco de su nombre vibraba en el aire pesado. La desesperación que había en aquella voz la empujaba hacia atrás, como un escalofrío que corría por su columna. Se acercó a la puerta, su mano temblando antes de tocar el marco. Una sensación gélida se apoderó de ella en el instante en que su piel hizo contacto. A través de la luz, vislumbró sombras danzando, y por un breve momento, se sintió arrastrada hacia su interior, como si el tiempo se detuviera. Las figuras borrosas a su alrededor se detuvieron en seco, sus garras alargadas congeladas en el aire. Valeria sintió un grito salir de su garganta, pero no encontró el aliento para hacerlo. Sus propios remordimientos comenzaron a tomar forma en la niebla, cada una representación de sus miedos. El rostro de su hermano, transformado en un rictus de dolor, brillaba entre ellos, haciéndola tambalear. «No puedo dejarte», exclamó abriendo la mano y dejando caer una lágrima que se perdió en el suelo cubierto de hojas muertas. Un silencio sepulcral dominó el espacio, como si toda la naturaleza se detuviera. Las sombras parecieron reprimir su sed de venganza, agazapándose, dispuestas a observar su lucha interna. La luz de la puerta lanzó destellos cada vez más intensos, pero en su interior había un abismo que prometía devorarla entera si decidía cruzar. «Todo lo que llevas, todo lo que amas, lo debes dejar atrás», resonó nuevamente la voz, ahora resonando más fuerte, casi como un grito de guerra. «¿Estás preparada para sacrificarlo?» Valeria sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Pensó en sus risas con Miguel, en las promesas de aventuras y sueños compartidos. Se preguntó si realmente podría atravesar aquella entrada y ser capaz de regresar. En ese momento, la imagen de su hermano, más cercana que nunca, le agarró el corazón. Su rostro tornó en un grito de horror. «Valeria, no te vayas». La súplica y el pánico eran reales, tangibles. Se llevó las manos a la cabeza, como si la presión de la decisión pudiese estallar su mente. «Ellos no te dejarán ir», murmuró una sombra, su voz un murmullo de múltiples ecos. «La elección que haces hoy definirá tu alma». Sintió el hielo que corría por sus venas y repentinamente un dolor punzante se apoderó de su pecho. ¿Qué si Miguel estaba al otro lado? ¿Y qué si la puerta solo conducía a más sombras y un vacío sin fin? Su corazón golpeaba con fuerza y cada latido parecía recordar historias de fantasmas que había oído de niña, de puertas que llevaban a lugares inimaginables. La niebla comenzó a arremolinarse más violentamente y las sombras se acercaban, formando un espectáculo mórbido de rostros familiares que la observaban fijamente, casi complacidos ante su indecisión. Con un grito de desafío, Valeria retrocedió un paso, su mente en caos, cuando de repente, desde el fondo de la niebla, una imagen clara apareció. Era Miguel, pero ya no era el mismo. «Ayúdame», exclamó extendiendo su mano, pero su rostro estaba desfigurado por la desesperación. «No lo hagas. Mírame». La angustia en su voz cortó a Valeria como un cuchillo. Atrapada entre dos mundos, la hora de decidir había llegado. Sus instintos la advertían,
pero su hermano la necesitaba. ¿Le bastaría su llanto para reconquistar una luz que amenazaba con apagarse para siempre, o sería solo una ilusión antes de que las sombras la consumieran por completo? Si quieres salvarlo, tendrás que entrar, susurró la voz de la puerta, mientras Valeria sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Con el aliento entrecortado, y una decisión urgente resonando en su corazón, tomó la mano extendida de su hermano. Voy a salvarte, decía, a pesar de que una parte de ella sabía que esa promesa podría costar más de lo que alguna vez imaginó. En ese instante un crujido profundo resonó a su alrededor. La puerta comenzó a cerrarse con fuerza y las sombras rugían toda su furia, tratando de atraparla antes de que cruzara. Valeria apretó los dientes, el tiempo se desvanecía, y todo a su alrededor gritaba que la puerta era más que un simple paso. Ahora, con su mano unida a su hermano, la pregunta que se plantó en su corazón era, ¿podría realmente salvarlo, o el horror apenas comenzaba? Valeria sintió como el aire se le escapaba al cruzar el umbral, y en un instante todo cambió. La luz que antes había brillado con fervor ahora era una penumbra densa. La mano de Miguel se aferró a la suya, pero su tacto parecía frío, muerto. La entrada se cerró de golpe tras ellos, atrapando un grito que nunca salió de sus labios. La niebla, espesa y húmeda, se arremolinó a su alrededor, haciéndola sentir como si estuvieran en el fondo de un océano oscuro. «¿Qué está pasando?», murmuró Valeria, su voz temblando entre el asombro y el terror. Miró a su hermano, quien se encontraba visiblemente desorientado, como si luchara por recordar quién era. Todo lo que había sentido antes se desvanecía, dejando un vacío aplastante. «Valeria», dijo Miguel, pero su tono sonaba distante, como si la comunicación viaje a través de un túnel. «No, no debiste entrar». «¿Qué quieres decir?», respondió ella angustiada, mientras la niebla parecía encerrar todo a su alrededor y las sombras comenzaban a cobrar un nuevo sentido. De la bruma emergió una figura sombría, con rasgos conocidos, que la miraba fijamente. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, era ella misma, pero con un rostro descompuesto, lleno de arrepentimientos. «Ven, hermana, ven a jugar», dijo el eco de su propia voz. «No. Déjame en paz», gritó, retrocediendo. Pero Miguel, que aún permanecía a su lado, parecía atrapado en un hechizo. Su mirada era vidriosa, como si las sombras le hubieran robado su esencia. Con cada segundo que pasaba, el terreno bajo sus pies parecía cobrar vida. La niebla se convertía en espacios llenos de sus propios miedos. Vio recuerdos distorsionados de momentos felices, de risas y promesas que se torcían en rencor y dolor. Entre las visiones el rostro de Miguel resplandecía, pero luego se difumina, transformándose en algo horrendo. «No puedo quedarme aquí», susurró, sintiendo que el tiempo se retorcía a su alrededor. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire, como si cada sombra estuviera reclamando su atención. Valeria se sintió atraída hacia la oscuridad, hacia un caos que prometía respuestas pero que también espantaba. «Sal de ahí, Miguel», imploró, pero él permanecía inmóvil, como si el horror lo hubiera petrificado. A medida que avanzaba, las sombras comenzaron a acercarse, deslizándose por el suelo como serpientes. Valeria sintió que algo la abrazaba, apretando su garganta, sofocando su aliento. ¿Qué era ese lugar? ¿Realmente estaba luchando por su hermano o era la maldición de su propia culpa que la empujaba a avanzar? «Tengo que salvarte», gritó, mientras la niebla la envolvía más, casi aplastándola. Miguel la miró y en su rostro vio un destello de claridad, de entendimiento. «Valeria, el pasado no se puede cambiar. Escapa, por favor». La desesperación de su hermano cortó la niebla, y en sus ojos vio el abismo, un vacío que prometía devorarlos a ambos. Con un empujón de voluntad, soltó su mano y se dio la vuelta. «No, no te vayas», gritó él, pero Valeria sabía que por una vez tenía que pensar en sí misma. De repente la atmósfera cambió. Una risa baja y gutural emergió de la oscuridad. «Así que decides dejarlo atrás», dijo la sombra del otro lado. «Recuerda, Valeria, lo que haces aquí puede cambiar el tejido de todo lo que conoces». Con sus pulsaciones resonando en su pecho, la niebla se aclaró momentáneamente, revelando una salida tras la imagen de su hermano atrapado. ¿Podría salvarlo, o sería él quien la llevara hacia su propia perdición? Valeria sabía que cada paso que daba hacia la salida era un paso más lejos de él, y cada decisión traía consigo una nueva carga de miedo. Con el abismo y la libertad en la balanza, el tiempo se detuvo.
Finalmente debía elegir, y así la pregunta fluyó en su mente: ¿conocería alguna vez la paz sin enfrentar las sombras de su pasado, o el horror era su destino irreversible? La niebla comenzaba a disiparse lentamente como un mal sueño que se desvanece con la luz del amanecer. Valeria sintió que sus pies tocaban un suelo más firme, y la presión que la había apresado en aquel laberinto de sombras finalmente se desvanecía. Su corazón aún latía con fuerza, un eco de la lucha que había enfrentado, pero había una calma inusitada en el aire. Había tomado una decisión en aquel instante crítico. Había dejado atrás el aprecio por el pasado y, con ello, se había hecho un espacio para el futuro. Valeria miró a su alrededor, y se dio cuenta de que no estaba completamente sola. Esa sensación de compañía que había sentido antes seguía ahí, pero ahora era diferente. La niebla se despejaba, revelando un sendero que parecía conducirse a algún lugar claramente definido. Miguel susurró buscando a su hermano en la lejanía. Su voz resonó suavemente, pero no había respuesta. La angustia se apoderó de ella por un momento, pero luego recordó que a veces los caminos de sacrificio llevaban a la redención. A medida que avanzaba, los ecos del pasado empezaron a regresar, pero esta vez, en lugar de ser un recordatorio de la desesperación, eran una señal de esperanza. Su mente se llenó de imágenes felices: Miguel riéndose, jugando en el parque, corriendo tras un balón. Cada risa era un paso más hacia la luz, cada lágrima un recordatorio del amor que tenían el uno por el otro. Finalmente, el entorno comenzó a transformarse. Las sombras que antes parecían amenazadoras ahora eran meras sombras, recuerdos que ella había podido superar. Al fondo del sendero comenzó a distinguir una figura familiar: su hermano aparecía, aunque difuso, como un destello atrapado entre dos mundos. «Valeria», gritó Miguel, pero su voz sonaba diferente, como si se emitiera a través de una niebla espesa. Él estaba ahí, y en su semblante había un brillo cálido, brillante y lleno de amor. La tristeza en su mirada se mezcló con el alivio. «Te he buscado», dijo ella con la voz entrecortada, sintiendo que cada palabra era una promesa de que estaban juntos en su lucha. «Siempre estuviste a mi lado», respondió él, y cuando sus ojos se encontraron, Valeria sintió que un lazo invisible los mantenía conectados. «Tuvimos que enfrentarlo, hermana. Ese lugar era una prueba. ¿Pero qué pasará ahora? ¿Estamos realmente a salvo?» La angustia le apretó el pecho. Miguel sonrió con ternura. «La luz siempre encuentra su camino. No puedes arrastrar tu carga hacia el futuro, Valeria. Tienes que recordar lo que significamos el uno para el otro, sin obsesionarte con lo que pudo haber sido». Con un leve gesto, la bruma se disipó aún más, y la luz del día empezó a entrar, tomando el lugar de las sombras. Las risas de su infancia resonaron en el aire como un canto de liberación. Ella comprendió que el sacrificio no era la pérdida de lo que amaba, sino la liberación de lo que la había mantenido cautiva. Con cada paso que dieran juntos hacia adelante, la oscuridad disminuiría, dejando espacio para la luz. A medida que ambos se acercaban al final del sendero, una sensación de paz los envolvía. La desesperación se transformó en esperanza. La elección de Valeria había sido la correcta, no solo para ella, sino para Miguel también. Su hermano no estaba perdido, solo había estado atrapado en sus propios miedos. «Es hora de volver a casa», dijo Valeria, mientras las luces del nuevo día iluminaban su camino. «Juntos», añadió tomándolo de la mano, sabiendo que su unión era más fuerte que cualquier sombra que hubieran enfrentado, y así, Valeria y Miguel emergieron al mundo real, dejando atrás las sombras, llevando consigo las lecciones aprendidas y un amor que siempre sería su hogar. La vida volvió a cobrar sentido, y mientras el sol brillaba por encima, Valeria sabía que siempre recordaría la lucha. Pero más allá de eso, se llevaría consigo la certeza de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay luz que esperar. El futuro estaba ante ellos, brillante y lleno de posibilidades, y nunca más caminarían solos. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Esto es el momento de mostrar tu apoyo, así que dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Ellos también merecen sumergirse en el misterio.